nuevamente con ustedes y agradezco a cada uno de quienes se han conectado para nuestro programa Vuelo de Pájaro. Vamos a orar al Señor y a darle gracias porque nos ha concedido enriquecernos de las experiencias que Él nos ha permitido tener con sus hechos. Y esto ha trascendido a la familia, porque los hijos están aprendiendo que vale la pena disfrutar de las bendiciones de Dios y a la vez también llevar a cabo los hechos o la práctica de la palabra del Señor, que es la que nos permite que Dios nos bendiga dentro de esa vivencia. Y ellos se dan cuenta que es necesario obedecer a Dios para recibir bendición. Padre, yo te doy gracias por cada uno de quienes se ha conectado. En este día, cada una de las familias que ya comienzan a tener testimonio de tus hechos, de la manera como tú intervienes en los momentos difíciles que se presentan, a los cuales nos vemos abocados y que, por lo consiguiente, la mayoría de las veces nos sentimos incapacitados, limitados, porque no sabemos cómo salir avantes y victoriosos. Pero cuando nos dirigimos a ti, obtenemos la respuesta. Así que gracias por permitirnos en estos momentos disfrutar de lo que tu palabra quiere que aprendamos en la práctica que tenemos que llevar a cabo con nuestros hijos, con los nietos, bisnietos, con las descendencias. Ahora, esas nuevas generaciones necesitan ser muy preparados para enfrentar situaciones quizá mucho más difíciles que las nuestras. Venimos de generación en generación, unos de una manera, otros de otra manera, la formación, pero en cuanto corresponde a nosotros, tenemos que prepararlos a ellos para que sean lo que Dios quiere de sus vidas, para los cuales le enriqueció mientras eran formados en el vientre. Allí el Señor estaba presente, mirando que se cumpliera todo lo que ya había escrito acerca de este nuevo ser. Es lo que aconteció con su vida, aconteció con mi vida y ha sido la parte también con ellos. Ahora, la parte nuestra es hacer lo que Dios nos indica con el fin de que ellos sean mejores que nosotros en su diario vivir, en su relación con Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Es la enseñanza en medio de un mundo borrascoso, en medio de un tiempo cuando se manifiesta la realidad en que se vive, a través de las nuevas generaciones en sus actitudes, comportamientos, mostrando que detrás de cada hecho de la vida del ser humano hay una realidad que ha vivido, ya sea en su infancia, en su adolescencia, o en esos primeros meses, o en el mismo nacimiento, que tuvo dificultades al nacer. Y eso le va a acompañar por el resto de su vida. Ejemplo, algunos de ellos viven soñando que van a un abismo, pero es porque el parto fue muy complicado y no fue ajeno este ser que nacía en esa experiencia que la madre estaba atravesando. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El andar diario, porque somos el modelo a ellos, y ellos aprenden las cosas que ven en nosotros, y también lo que oyen, y será lo que en un futuro entonces van a exteriorizar en su comportamiento, en sus actitudes, cualquiera que ésta sea.
o para bien de sus vidas, o para destrucción de las mismas, o para afectar a otras personas que nada tienen que ver, pero en un momento dado tiene que aflorar esos sentimientos, esa amargura, esa desilusión, ese engaño, la mentira en que vivió. Entonces no queda, tiene que deshacerse de ella. Y muchas veces el medio único que encuentra es la violencia. Pero de una forma o de otra, eso se va a producir y se va a dar en sus vidas. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, porque Dios deja que nosotros sepamos en qué tiempo vivimos y las cosas a las cuales nos vemos confrontados con realidades que tenemos que tomar decisiones y a la vez también hacer uso de nuestro libre albedrío. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso se diera en los días de Noé. Y a través de las Escrituras podemos ver claramente las diferentes épocas con las generaciones que seguían y todo lo que tuvo que pasar el pueblo por su desobediencia, por el desconocimiento o por la negligencia que hubo en sus padres de no compartir clara y ampliamente en una forma de enriquecer sus vidas con la verdad de Dios. Entonces tenemos que, dice, aprovechar bien el tiempo. El tiempo es valioso. En una oportunidad me encontraba en un lugar llamado Casi Nuevo, o donde vendían cosas que todavía se podían usar, llevando a cabo una reparación de las mismas. Y decía el horario, a las 8 a.m. abrimos, pero eran las 8:30, el tiempo corría, y se encontraba ahí una señora también esperando hacer algunas compras de lo que había visto. Cuando abrieron, lo primero que dijo la señora a ellas, bueno, el horario que está ahí es lo que ustedes acostumbran a hacer, a llegar a esa hora, porque su tiempo es valioso igual que mi tiempo. Entonces, si no es así, cambien ese letrero y digan que ustedes abren a las 8:30, porque el tiempo suyo es valioso igual que mi tiempo. Recuerdo los momentos que tenía que trabajar en mis vacaciones de estudio. Me pagaban la semana sin trabajar, los lunes no trabajaba, pero la persona que me invitó a trabajar y acompañarlo y el trabajo que me asignó llegaba para hacerlo, no para conversar con las demás personas que laboraban en otros campos, sino respondiendo por lo que se me había asignado. Entonces yo le decía a él, ¿por qué usted me paga toda la semana, los 7 días, cuando el lunes no lo trabajé? Dijo, es que el tiempo no es el que trabaja, es la persona. Y usted cumple con todo lo que yo asigno. Antes se adelanta, porque usted llega a trabajar. Yo no he visto que llegue usted a conversar con las demás personas que laboran en diferentes áreas, sino que llega a hacer lo suyo. Desde que comienza hasta que sale, no deja de hacerlo y su rendimiento es visible. Para mí es útil porque yo gano y también puedo ver que la ganancia me da para reconocerle a usted la semana completa. El tiempo con los hijos, cada minuto, cada segundo es valioso. Entonces, hay que aprovecharlo, porque queda en ese pasado de recuerdos inolvidables que marcan su vida. El ahora que tendrán que vivir y cuando tienen que vivir ese ahora de enfrentar luchas y dificultades, ese pasado de ese tiempo que fue aprovechado por sus padres instruyéndole, conversando, compartiendo las diferentes experiencias y a la vez también dejando en claro lo que llega a ser la realidad de la vida.
El futuro de ellos está en ese espacio, que por cierto es corto, son 7 años, ahora es menos, dice, pero aprovechando bien el tiempo con ellos, porque es el tiempo de ellos, tiempo que no se puede encauzar en otras labores, en otras cosas que importan y que muchas de las veces cuando no se utiliza el tiempo que es de ellos, que pertenece a ellos y lo encauzamos en otros elementos, son en las cosas que perecen, las cosas que acaban, las cosas que terminan, las cosas que se envejecen, las cosas materiales, que no le da ningún provecho a él cuando tiene que enfrentar la realidad de su vida. ¿Qué espera a sus hijos? ¿Qué espera a mis nietos? ¿Qué espera a los demás? E ignoramos, desconocemos, pero por eso Dios nos creó de esa forma. Cuando uno ve que el reino animal, sea la oveja, la vaca o otro animal, que comienza a reproducirse y llegan a ser esa nueva generación, por decir, de los animales, ellos tan pronto nacen, se ponen en pie y corren, brincan, hacen. El ser humano no es así. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que rodearlo, hay que alimentarlo. En una forma, ya al año comienza a dar sus primeros pasos, que son los recuerdos, el acompañamiento, que para uno también es inolvidable ese momento, de donde el hijo nació y donde comenzó a caminar. Entonces, hay diversidad de experiencias en cada uno de nosotros con nuestra familia, las que usted tiene, las que yo tengo y las que los demás que están conectados tienen. Entonces, igual que con los nietos, la experiencia de uno es otro porque el mismo medio donde nos movemos, donde nos encontramos, la habitación, la casa, las cosas que nos pertenecen, de las cuales ellos disfrutan de una o de otra manera, entonces tenemos esa parte de que es inolvidable. Y eso no pasa por alto, siempre le tenemos en cuenta en muchas de las decisiones que tomamos en la vida. Por ejemplo, es mi caso. Cada decisión que estoy tomando, cada cosa que hago, tiene que ver con esa infancia. A pesar de la carencia de recursos, pero hubo un modelo. Mi papá, mi mamá, en su desconocimiento de muchas cosas, pero hubo un modelo. Lo hicieron y dejó una huella imborrable, que siempre quiero andar en los pasos de mi papá, lo que él hiciera, las cosas que determinó, las decisiones que tomó, los momentos críticos que se presentaron en su vida, y con las cosas que tenía a su alcance, trató de protegernos a nosotros, la familia. No era un hombre de pelea, pero en ese momento se vio abocado a querer protegernos. Y recuerdo que en un instante que se diera una situación muy difícil, que fue un asunto nacional, él como herramienta para defendernos, como arma, tomó un serrucho. ¿Qué podía ser ese serrucho? Pero por lo menos era. Y nos llevó cerca de un árbol frondoso y para protegernos y escondernos de la situación que comenzó a darse en el país. Entonces, es lo que el ser humano hace. Eso no se me olvida. El mismo lugar, el mismo árbol, siempre lo llevo conmigo, de saber que mi papá tomó esa decisión. El tiempo nuestro, siempre que llegaba, su prioridad éramos nosotros. Nos permitía disfrutar con él, sentados en las piernas, sobre sus hombros, ubicándonos en diferentes lugares con su sonrisa, con su alegría. El juicio o el castigo, la reprensión, fue en una forma muy sabia para no dejar huellas dolorosas en nuestra vida. Yo recuerdo que si 3 veces me castigó fue mucho, y lo hizo con mucha prudencia, buscando de no causarme daño, que no quedara un recuerdo de que me maltrató de tal manera con sus pies o con su puño cerrado, su mano cerrada, empuñada, golpeándome. No, no, no. Lo hizo muy sabiamente. Eso también busqué de hacerlo. Entonces, de manera que hay cosas que se hacen
porque se aprendieron en ese tiempo de la infancia. Y Dios nos deja cómo hacerlo para el futuro, para que sea ese hombre que todo lo que emprende, esa mujer que todo lo que lleva a cabo prosperan, porque está la bendición de Dios con ellos. Pero el tiempo hay que aprovecharlo porque los días son malos y la generación que viene tras de nosotros va creciendo, llega a cierta etapa de la vida y uno puede ver que no son las mismas cosas que se dieron en la vida de uno, pero que ellos tienen que resolverlas, porque tampoco uno puede resolverlas por ellos. Entonces, Dios mismo nos ha capacitado a nosotros dentro de nuestras limitaciones, como finitos que somos, nos ha dejado con la capacidad de resolver ciertas situaciones, porque nos ha permitido ser sabios e inteligentes y saber también, como dice la misma Escritura, dónde andamos y qué hacemos y dónde nos comprometemos, dónde no podemos comprometernos, dónde empeñamos nuestra palabra, dónde no empeñamos nuestra palabra. Y cuando la empeñamos tenemos que cumplirla. Entonces evitamos tomar ciertas decisiones donde nos vamos a ver tan comprometidos que nos damos cuenta que nos va a ser muy difícil cumplir. Aparte de los problemas que se dan en una vorágine de asfalto, donde los peligros comienzan a producirse más y más por las diferentes necesidades que viven las personas, no justifica nada de lo que hacen, porque el ser humano sabe qué es bueno y qué es malo. Es innato en el hombre el conocimiento del bien y del mal. Nadie que hace lo malo lo hace por ignorancia, no. Consciente de que lo que está haciendo no debe de hacerlo, porque está su conciencia que le dice no lo hagas. Entonces, al no ser que la pisotee, y ya cuando la pisotea y pasa por encima de ella, ya no le importa lo que hace. Entonces son las personas que aún muchas veces las autoridades temen acercarse a ellos, porque son personas sin escrúpulo, utilizan cualquier medio que sea para defenderse. Entonces tenemos que, los hijos hay que prepararlos, pero el tiempo de ellos hay que aprovecharlo, por lo menos los primeros meses dentro del vientre y sucesivamente, cada minuto, cada segundo, sacar el tiempo para estar con ellos, para oírlos y que expongan, darle la libertad que expongan sus sentimientos, sus emociones, lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren decir, lo que ellos también desean. Y de igual manera nosotros compartir con ellos con el fin de que haya esa armonía y esa confianza. Por eso Dios nos ha dado toda la confianza, ha revelado de tal manera que podemos acercarnos a Él con toda seguridad para descansar en su regazo, para permitir que nos tomen sus brazos, para que nos dé la sabiduría para la decisión que hay que tomar y que nos cuesta saber qué es lo propio hacer, pero Dios está pronto y listo para indicarnos. Entonces, en esa confianza se da que el hijo pregunte, la hija pregunte y también exteriorice la realidad que están viviendo, las dificultades por las cuales se están atravesando. Y eso contribuye al futuro de ellos, porque de ese comienzo, de ese tiempo bien dedicado, bien aprovechado, el futuro de ellos será un futuro como a la vez también uno como padre desea, como abuelo desea, pero ellos serán muy beneficiados porque sabrán que vale la pena confiar en el Dios que creó los cielos y la tierra, confiar en Jesucristo, quien salva, quien sana y quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y el Espíritu Santo da el hablar en otras lenguas y ser instrumentos en las manos del Señor para bendición a otras personas, y a la vez también serán los padres que se quiere que sean mejor que uno y las madres que sean mejor que la mamá, y así sucesivamente. Entonces se viene una generación tras otra generación guardando los principios que Dios ha dejado para nuestro provecho y para bendición de otros. Qué bueno es saber que Dios nos enseña y que es nuestro modelo para
que como Él lo ha hecho, así nosotros también lo hagamos. Deseo que el Señor les bendiga y vamos a orar. Y si hay enfermos, no hay problema. Precisamente estamos aprendiendo. Nos acercamos al Señor, quien llevó, dice la Escritura, que llevó nuestras enfermedades y dolencias, y por su llaga hemos sido sanos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Lo que hizo durante su ministerio sanando a los enfermos, Él continúa haciéndolo. Y en esta hora, en este momento, puede hacerlo en su vida, porque Él es nuestro sanador. Padre, te doy gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así quiso, Padre, revelar tu inmenso amor hacia nosotros. Ahora gracias te doy, Jesús, porque llevaste nuestras enfermedades y dolencias y por tu llaga hemos sido sanos. Así que tú conoces las personas que se han conectado, cuántos de ellos están enfermos y cuál es la realidad de sus vidas en relación de la enfermedad. Padre, yo te doy gracias por permitir tu virtud que fluye y en el nombre de Jesucristo son sanos. Y si los niños están enfermos, también en el nombre de Jesucristo son sanos. Y si algunos de ellos se encuentran allí en una UCI, no importa, creámosle al Señor y Él lo rescatará de ese lugar y tendrá nuevamente la bendición de tener ese pariente o ese amigo nuevamente con ustedes, nuevamente con nosotros, para seguir disfrutando de la vida y de la bendición de Dios. Deseo un resto de día muy feliz para cada una de las familias que se ha conectado.